Antes que nada, el agradecimiento a CRA por esta invitación, la posibilidad de poder compartir con todos ustedes también el trabajo que se viene haciendo en Paraguay. La idea de la presentación, bueno, primero, mi nombre ya lo conocen, soy médico veterinario argentino, tengo ya muchos años de experiencia en producción porcina y hace ya 3 años que estamos enfocados en el desarrollo de este proyecto en Paraguay de 2.500 madres, con todo un equipo técnico y en el cual nosotros después, aparte de desarrolladores, nos hemos involucrado en la empresa. La charla va a estar dividida en 3 partes. Primero, uno de los temas que nos preguntaron o nos pidieron los organizadores fue contar un poco cómo es la evolución de una empresa que nace netamente ganadera y cómo llega a todo el devenir para llegar a la producción porcina y las razones de ese tipo de inversión. O sea, vamos a ver primero un video, después Fabián, que es el asesor agropecuario de la empresa desde hace 25 años, va a hacer una breve presentación de la empresa, después vamos a hacer una presentación del proyecto, las dimensiones, las razones técnicas de cada una de las cosas que se hizo y después quedaría un espacio para las preguntas para Ricardo en cuanto de, digamos, él como empresario, las razones de este proyecto. Así que arrancamos primero con el video. En 1877, a 7 años de finalizada la Guerra de la Triple Alianza, la familia Llano, originaria de la provincia argentina de Corrientes, emigra hacia Paraguay, respondiendo a una convocatoria del gobierno local para el desarrollo y repoblamiento de sus áreas rurales. De ese tronco familiar proviene Raimundo Llano, fundador del Grupo Llano. A la edad de 33 años, Raimundo, o más conocido como Pelón, absorbe la pequeña empresa familiar y comienza a construir su sueño. Se inicia en la actividad lechera, ordeñando y distribuyendo la producción de sus 40 vacas lecheras en la ciudad de Asunción y alrededores, manteniendo en San Juan Bautista un plantel de 250 cabezas como rodeo general de cría, analizando las mermas que se generaban en los tropeos para llevar hacienda al mercado. Funda en 1960 La Tranquera, transformándose así en la primera empresa del Paraguay que realiza transporte motorizado de hacienda vacuna. Sus 4 hijos varones, Ismael, Carlos, Ricardo y Fernando, se van incorporando progresivamente a la empresa familiar, absorbiendo cada uno de ellos tareas específicas dentro del grupo de trabajo, que lentamente se fue consolidando como uno de los grupos más dinámicos de la pecuaria paraguaya. Pelón mantuvo un firme control de su empresa, pero transmitió claramente a la segunda generación sus principios y valores, generando una cultura de trabajo que aún perdura en la familia. Llega el año 1971 y con él una nueva respuesta a un problema de la pecuaria paraguaya: la comercialización del ganado y la frágil posición del productor por su escaso poder de negociación frente a los compradores. Es así como nace el rodeo, la primera consignataria del país, posicionándose rápidamente en el mercado, con los principios que aún la distinguen: seriedad comercial y firme defensa de los intereses de sus clientes. Es así como en 1972 nace Ganadera El Fogón, empresa que consolida e integra las diferentes actividades que se venían realizando. El nombre responde a una arraigada tradición familiar de reunirse todas las mañanas, al amanecer, alrededor del fogón, para matear y compartir las tareas a realizar cada día. La convicción ya de todo el equipo del rol fundamental de la genética en el desarrollo del negocio ganadero es lo que impulsa al grupo a fundar en 1980 Las Talas, Centro Genético, con lo cual se consolida ya un viejo anhelo de Pelón: poder lograr mejoramiento genético paraguayo desde el origen. En la década del 80, anticipándose a lo que sería luego la nueva frontera agrícola ganadero del Chaco, los Llano realizan importantes inversiones inmobiliarias, tanto en la región central como en el inhóspito Chaco paraguayo. Es así como descubren una actividad económica en algo que para ellos era natural y espontáneo:
el desarrollo de campos y su puesta en marcha como unidades productivas, la que se canalizaría a través de su ya prestigiosa firma, El Rodeo. La década del 90 fueron años de fuertes reconocimientos internacionales al trabajo de mejoramiento genético realizado de manera perseverante. Se obtiene el gran campeón macho y hembra en el Congreso Mundial de Brahman, realizado en Buenos Aires, en el predio de la Sociedad Rural Argentina. Fue el año también del gran paso hacia la agricultura, actividad que solo tomaba sentido anteriormente si se producía pasto para hacer carne. Tomó vuelo propio, ocupando hoy 10.000 hectáreas de maíz, soja y arroz de las 100.000 que posee el grupo. El nuevo siglo comenzó con la partida de Pelón. Este hito generó un nuevo comienzo. Se fue incorporando la tercera generación a los niveles de decisión del grupo. Con muchas inquietudes y nuevos desafíos es que surgen las empresas Rosenbusch Paraguay en el año 2005, Campos del Mañana en el 2009 y Nutrivic en el 2010. Finalmente, impulsado por la tercera generación y con el objetivo de ampliar el capital a socios extranjeros y generar estructuras profesionalizadas, en 2016 nace Paraguay Pork, una empresa enfocada en la producción de carne de cerdo en condiciones de bienestar animal. El proyecto está en plena producción, generando bases sólidas para el futuro crecimiento, algo que está en la esencia del grupo. Bueno, a continuación voy a hablar yo, una simple introducción a lo que es el grupo, ya desde mi enfoque como asesor de hace 20 y pico años. Yo soy Fabián Tomasone, viví 11 años acá en San Justo y casi coincidentemente cuando me voy de acá el año 94, al año 95 comienzo a trabajar con la familia. Y esa familia, como todas las familias, tienen un árbol genealógico que arranca con Pelón, como comentaron, pero en realidad cuando lo fui dibujando a mano, y en realidad al video le falta el nombre de Marta, que es la mujer que compone los 5 hermanos, 4 varones y una mujer, por eso están las 5 ramas, con sus hijos, que está actualizado, y con lo que está con puntos suspensivos es porque hay 2 embarazadas. Pero me gustó que lo di vuelta, que en realidad lo que hizo Pelón es generar unas raíces profundas, que vamos a ver el porqué de todas estas cosas está relacionado con esto. Arranca con un padre, con una esposa, 5 hijos, 18 nietos, hoy son 62 personas, con 2 más que están por venir, y en el grupo están trabajando físicamente dentro de la empresa 13 personas. Lo que Pelón planteó desde el inicio fue, esa foto es muy simbólica, ¿no? Que habla la búsqueda de un solo fogón, ¿no? En la empresa familiar, cosa que normalmente es muy difícil, ya están por la tercera generación con un solo fogón. Y como para explicar el porqué de hoy que estamos acá, arranca obviamente con el video como vieron, pero yo personalmente en el año 99, al poquito tiempo que estaba con él, con Pelón, en el campo de cría tradicional de ellos, me hizo una pregunta tremenda, de un poder tremendo que me dijo Fabián, ¿cómo podemos hacer para cambiar esto? Yo en ese momento no usaba mucho la computadora y le dejé escrito a mano, algo que todavía lo tengo, de qué era lo que me imaginaba, pulverizando con avión, sembrando con avión. Bueno, y yo vi que ahí me doy cuenta de cómo puede cambiar un futuro a raíz de una pregunta poderosa, de una conversación. Eso es hoy en día el mismo ambiente. Miles de hectáreas de campos bajos, en la medida que se los van drenando, vamos logrando esto en lugares que el nivel de productividad era bajísimo. Entonces, que después terminan en pasturas. Y esta foto era para demostrar justamente, yo le dije, quiero sacar una foto con los hermanos, pero no para mostrar la pastura espectacular, sino para mostrar lo que no hay que hacer. Cuando una pastura llega a esta situación,
no es la excelencia, quiere decir que se nos pasó todo, es pasto que está muy lindo para la foto, pero está pésimo, por eso se reían, porque le digo, ustedes se creen que esta foto es linda, no, esta foto pasó para decir lo que no hay que hacer. Pero bueno, justamente de eso se nutrió toda nuestra vida profesional, de poder, y de la de ellos, con todos los asesores, de poder debatir a fondo cada cosa, para buscar resultados, fruto con acciones que son en gran parte, en su gran medida, hechas por personas. Y donde permanentemente nosotros en primera instancia y después con Andrés en una segunda instancia, permanentemente se fueron planteando las consignas, tomando acciones concretas. Esta es una empresa de acciones concretas, y lo que incorporé yo es el concepto de las mediciones, los datos, los registros, las gestiones, para ver qué pasó, para poder ver qué hacer en el futuro. Bueno, y a raíz de eso es que nos fuimos dando cuenta que este es un grupo que lo une la afectividad. Como todo grupo familiar, la afectividad es lo más importante. Pero si al grupo se le incorpora el concepto del equipo, que lo que busca es la efectividad, ahí es donde encontramos el verdadero secreto. Y que cuando ese grupo, a través de las relaciones humanas, combina el compromiso, la confianza y la comunicación, las acciones y los resultados no se dan por casualidad. Entonces, a raíz de eso es que se entabló una relación de muchísimos años de convivencia en los distintos ámbitos. Concretamente, no comenté el video, pero eso es la foto de allá es en un restaurante que ellos son socios minoritarios, de vuelta pensando en abrir nuevos frentes, nuevas ideas y nuevas formas de ver el negocio, en este caso vendiendo la carne de ellos. Entonces, cuando uno ve, lo sigue hay un español muy simpático, se llama Víctor Coopers, que dice que el valor humano depende de una fórmula que es C más H por A. Que C es el conocimiento, el saber hacer las cosas, saber. H es la habilidad, el poder hacerlo, saber hacerlo. Esas dos cosas suman, pero lo que multiplica es la actitud, el querer hacerlo. Creo que esta es un ejemplo claro, que esta es una empresa que busca hacerlo. Ahí fue cuando cumplí 20 años y nos juntamos en la reunión de gestión para hacerlo. Y como explicaba en la charla que dimos en ganadería, el primero que quiere salir de la zona de confort, el primero es don Pelón Llano, que es típico tradicionalista, que hizo la ganadería tradicional, como pueden ver, pero siempre emprendiendo cosas nuevas. Fue el primero en subirse a la sembradora para mostrar que el camino era no solo en la ganadería, que no había que casarse solamente con la ganadería. Y cuando yo vi esto en una puerta de un escritorio, me llamó la atención, saqué foto, porque el primero que pensé en Pelón, ¿no? Porque realmente yo coincido plenamente con esto. Te espero a la salida de tu zona de confort. El éxito es el que firmó esto. Y a raíz de eso, para explicar un poquito el confort, todos los años hacemos control de gestión en forma sistemática. Como pueden ver, siempre hay fotos donde están los hijos y los nietos involucrados, porque así lo viven, no están para la foto, sino continuamente forman parte del proceso de enseñanza, de aprendizaje. Este es el resultado de la gestión pasada, que dio $2.600.000. Cuando uno dice en un campo 5.000 hectáreas que tiene 5% de renta con tierra y de 37% de rentabilidad sin tierra, evidentemente, cuando uno ve que la soja cada vez rinde más, ¿para qué? ¿Para qué complicarnos la vida? El maíz, ¿para qué complicarnos la vida? Bueno, sin embargo, a pesar de que los resultados realmente a lo largo de los años, tanto de rentabilidades como evolución de patrimonio, fueron muy buenos, Ricardo dijo, no me conformo con esto. No me conformo con que la agricultura y la ganadería se integren en forma muy buena. Quiero más, quiero salir de esa zona de confort porque quiero ir a la zona de magia. No a la zona, obviamente que es de incomodidad, pero es una incomodidad que genera magia, que genera un montón de cosas como la que estamos viendo. Entonces, para darle lugar ahora a Andrés para que explique específicamente a lo que ustedes han venido a ver, contarles que lo que van a ver ahora es fruto de 3 pilares. El primero es el amor familiar. El segundo es la actitud emprendedora que tiene esta familia. Y el tercero es la búsqueda de la excelencia. Digo búsqueda, porque ahí es donde más trabajo yo, porque no quiere decir que somos excelentes en todos los procesos. Hay un montón de procesos que tenemos que mejorar y ahí es donde más me dedico yo a trabajar con ellos, más allá de la actividad.
Por eso, volviendo, y con esto termino, a este famoso árbol al revés o árbol de raíces profundas, diría yo que es una empresa familiar que está agradecida por el pasado, apasionado por el presente. Los que escucharon a Ricardo hoy lo habrán visto y seguramente lo verán con su nivel de apasionamiento, y desafiados por el futuro, que es justamente lo que les va a contar ahora Andrés, el desafío que tienen por delante. Bueno, muchas gracias por acá. Hasta acá. Bueno, a ver, vamos a ver ahí. La primera rápida presentación del grupo, digamos, las distintas actividades en las cuales está involucrado. La más nueva y reciente es la producción porcina. El nombre de PICS, pese a que suena fonéticamente como cerdo en inglés, está formado, es un acrónimo formado por las siglas de Paraguay y de guaraní, ¿sí? Bien. Básicamente el proyecto de PICS nace como una visión del grupo empresarial de continuar dándole valor agregado a las materias primas que va generando, y además ir generando un ámbito de diversificación para poder y profesionalización para la tercera generación que viene sumándose a las actividades. El proyecto de PICS es un proyecto de 2.500 madres en condición de bienestar animal, y con el proyecto, digamos, está enfocado fundamentalmente a la generación de carne de alto valor en cuanto a lo que sea, digamos, la comercialización con la marca PICS, y además el diferencial de ser producida con un mínimo uso de antibióticos. Este proyecto se fue desarrollando en el tiempo a partir de algunos viajes que hicimos a Europa con miembros del Grupo Llano, donde ellos empezaron la porcinocultura de una manera completamente diferente a lo que se venía haciendo tradicionalmente. Es decir, Paraguay, al estar en la parte de atrás, en la parte, digamos, estar tan cerca de un gigante de la porcinocultura como Brasil, ¿cómo no ser tentado para replicar el modelo brasilero de producción? Y acá estuvo la diferencia y lo que a lo que hace referencia Fabián en cuanto a la búsqueda de la excelencia. Vimos granjas de distintos tipos, estuvieron por la Argentina y después fuimos a Brasil, a Europa, y estuvimos viendo granjas en condiciones de bienestar animal. Y ahí sobre todo donde pudimos percibir el diferencial de lo que significa la producción en el concepto de bienestar animal para una familia, un grupo de productores que ya entiende perfectamente que no se puede producir carne en situaciones de disconfort permanente de los animales. Llámese esto. El caso Ricardo siempre comenta, una vez que le dieron a leer un comentario del novillo, cómo se siente un novillo en un feedlot, cómo se siente en el medio del barro, cómo se siente maltratado y sin embargo, cómo está forzado a comer. Y discutiendo mucho con ellos, y después de varias charlas vimos que los índices zootécnicos que hoy se logran con sistemas de bienestar animal y con esquemas de inversión muy racionales, podemos llegar a mismos niveles de inversión, mismos niveles de producción, en algunos casos superiores, pero lo que es más importante, tener un argumento muy contundente para algo que se viene y que no podemos negar, que es la presión del consumidor para el tipo de producto que quiere comprar. Esto es lo que nace básicamente PICS como marca. Ahora, el proyecto en sí la charla la vamos a dividir en dos etapas fundamental, o tres. Primero, etapas del proyecto. Dentro de la etapa del proyecto está la descripción de cómo se hizo el proyecto, es rápido. Lo que va a ser la estrategia comercial que ya se está aplicando y después el plan de expansión. Para que nos ubiquemos, casualmente yo hablaba con Sergio y me comentaba, acá se habla poco de Paraguay, no se sabe nada sobre la porcinocultura. Rápido paneo. Paraguay tiene 27.000 madres. Argentina tiene 375.000 tecnificadas. Bien. Paraguay exporta desde hace más de 10 años a Rusia. Este año, el año 2018, cerró con 5.100 toneladas de producto de carne a Rusia y Vietnam. Obviamente, el patio trasero para entrar al gran mercado que ahora se ha abierto. Nosotros tenemos 375.000 madres y como argentino, si me miro al espejo, digo, ¿cuándo empezamos a exportar? La pregunta del productor paraguayo, a mí cuando hace 3 años estaba ahí, era, ¿y ustedes por qué no exportan? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué hacen? ¿No? El consumo interno, qué sé yo. Y bueno, perfecto. Entonces, hay definiciones que se van dando en el país claramente. ¿Por qué yo como argentino, cómo me siento yo como inversor argentino en Paraguay? Muy cómodo.
¿Por qué? Porque yo tengo un problema sanitario, ¿saben qué? Levanto el teléfono y tengo a alguien de Cenaxa que me atiende. ¿Y saben qué es lo más importante? Me da respuestas. Yo necesito algún problema documental, llamo al ministerio y me atienden. Entonces, hay una política estratégica muy fuerte entre el sector público y privado para el desarrollo y la generación de valor de las producciones. Paraguay tiene 7 millones de habitantes. El nivel de consumo de cerdo está alrededor de los 4 o 5 kilos. No hay estadísticas confiables, es decir, no está el dato cierto. Pero sí les puedo decir que el 95% son embutidos y chacinados. Carne fresca, muy poco. La presentación en góndola es muy pobre. Básicamente productos congelados. No se presenta la carne fresca como nosotros estamos acostumbrados y no están acostumbrados culturalmente todavía a la carne fresca en la parrilla diaria, que nosotros sí, en eso hemos avanzado muchísimo. Entonces, esa fue la visión que nosotros tuvimos como oportunidad. Mano de obra rural, excelente, con una vocación y una calidad de trabajo. Yo le comentaba a Adolfo mi experiencia trabajando en la granja. Nos tocó la obra prácticamente con 65 días de lluvia continuos en el año. Nosotros empezamos la obra en diciembre del 2016. En julio del 2018 sacamos la primera jaula de 700 cerdos. A partir de ese momento fueron 700 cerdos por semana de manera continua y ahora en fines de septiembre, primera semana de octubre, estamos sacando los 1.400 que corresponden a la multiplicación de la segunda etapa del proyecto. Agua a voluntad, agua a la que quieran, energía. Paraguay es el primer exportador mundial de energía. Entonces, es un país que capta inversiones. Realmente es muy, muy amigable para el inversor y sobre todo nosotros en este negocio donde hoy analizás la inversión, la plata que inmovilizás para poner una granja de cerdos en la Argentina, te encontrás que tenés un componente impositivo tan fuerte que dudás sobre realmente si yo voy a estar poniendo todo lo que voy a poner en una granja y le voy a estar dejando en manos del Estado mi IVA para que me lo devuelva en un año con una inflación de, este año, no sé, 38, 39, 42%. Esas son básicamente las diferencias que ponemos. En todo lo demás somos iguales. Tenemos maíz nosotros, tenemos soja, tenemos una infraestructura mucho más importante que Paraguay en cuanto al traslado. Tenemos salidas a mercados, ellos tienen todas las exportaciones se hacen en barcaza y después transbordos, entonces los costos de exportación son mayores. Pero bueno, fundamentalmente eso fue el análisis que se hizo. Ellos ya conocían estas fortalezas y en base a eso se trabajó. Ahora vamos a ver después las premisas. Bien, las etapas del proyecto, las premisas. Lo que hablamos, costos de producción bajos, excelente estatus sanitario. Argentina, Brasil y Paraguay son los 3 países libres de PIRS en el mundo. Paraguay fue reconocido libre de peste porcina clásica por la OIE y eso ya está avalado. Paraguay, digamos, tiene un sistema igual que nosotros libre de aftosa con vacunación, pero lo más importante para mí dentro de ese excelente estatus sanitario es la muy fuerte interacción que existe entre el sector público y el sector privado para cumplir objetivos. Se fija, a mí, yo soy extranjero, yo ya pertenezco a la mesa del sectorial del Cenaxa. A mí me daba vergüenza como argentino sentarme y hablar. Y me daba cuenta que me escuchaban y más, me generaban el espacio para escuchar y cómo es la experiencia en la Argentina. Eran mucho más interesados en escuchar lo que uno tenía para dar que de pronto lo que uno estaba ahí planteando como objetivos, ¿sí? Y es más, los tomaban enseguida. Alto consumo de proteína animal total. Grandes productores de carne bovina, hoy exportan más que Argentina. Grandes productores de carne de ave. Y la consumen, y el consumo de la carne de cerdo, como dije antes, es muy, muy bajo. Y por sobre todo, una debilidad, pero a la vez para nosotros como porcinocultores, una fortaleza, un sistema logístico sumamente ineficiente. Hay una enorme falencia de rutas, por lo tanto, todo lo que es costo de movilidad de cereal y soja hacia puerto o plantas de acopio, tiene un enorme costo y además problemas logísticos porque en temporada de lluvia les puedo asegurar que es muy, muy complicado mover. Y después una estructura impositiva mucho más amigable en cuanto, por ejemplo, el IVA es del 10,5%, impuesto a las ganancias es del 10%, con lo cual hace que realmente esté captando inversiones de este tipo. Bien,
Entonces, rápidamente, ¿cuáles son las ventajas de Pi-Pork o Paraguay Pork? Óptima extensión de tierras propietarias. Estamos hablando de un país con 7 millones de habitantes, 25.000 madres, una bajísima densidad de cerdos. Entonces, posibilita la construcción de las granjas con máximos niveles de bioseguridad. Distancias de otros niveles de producción, muy baja producción, pese a que hay mucha producción de traspatio. Uno recorre los pueblos vecinos y se encuentra con mucho cerdo, digamos, suelto. Ahora, el SENACSA trabaja muy fuerte sobre esos animales con vacunaciones, con controles que te dan una seguridad de resguardar tu propia inversión. Este campo puntualmente tiene buenas rutas de acceso y caminos, pese a lo cual tuvimos que hacer una fuerte inversión para mejorar unos prácticamente 21 kilómetros de camino enripiado. La disponibilidad de agua y energía eléctrica es excelente en cuanto a calidad del agua y en cuanto al costo de la energía eléctrica. Tal como les decía, ¿anda? No, el señalador te decía. ¿No anda? Ah, ok. Bueno, listo. Y el acceso a las materias primas. Bien. Acá empezamos ya cuáles fueron los análisis que hicimos y los modelos de simulación económica para todas las opciones que teníamos planteadas, ¿sí? Cada opción que se tomó tiene su flujo, su inversión y su flujo de retorno de capital en distintos escenarios. Obviamente teníamos el sistema, queríamos enfocar mucho a el diferencial en todo lo que es la parte de gestación y maternidad con bienestar animal, pero obviamente era un enorme desafío realmente poder justificar esta inversión y ver con qué resultados nos encontrábamos. Buena parte de los viajes a Europa fue casualmente para ver resultados zootécnicos, dado que nuestro primer viaje fue en el año 2010, y ahí estaba en el año 2013 fue cuando se hizo obligatorio el recambio ya tecnológico en toda la porcinocultura europea. Después, los modelos de destete-venta o los convencionales sitio 1, sitio 2. Y después también analizamos los sistemas de galpón anchos, es decir, con full ambiente controlado, los famosos quad americanos o estadounidenses, perdón. Y después un mix entre un galpón angosto que básicamente lo que buscaba era, ante una situación de conflicto grave eléctrico, trata de tener la posibilidad de un ambiente, digamos, natural con ventilación natural. Analizamos mucho también el sistema de alimentación líquida. De hecho, fue una alternativa que estuvimos muy cerca de hacerlo, sobre todo por la disponibilidad o el grupo, como comentó Fabián, que tiene el proyecto ya en ejecución o en análisis, pero muy avanzado, de una planta de alcohol, con lo cual se generaría burlanda líquida, que se podría incorporar como alimento. Bien, finalmente, lo que hicimos fue bienestar animal tecnológico, fundamentalmente por el análisis económico de la inversión, no había prácticamente diferencia contra un sistema convencional. Modelo de destete-venta, porque nos optimizaba mejor los tiempos de engorde, digamos, la curva que estábamos analizando de engorde era mejor. Teníamos además la posibilidad del concepto de burbuja sanitaria. En caso de que hubiese algún conflicto sanitario serio, nosotros podíamos vaciar. Prácticamente tenemos tres sitios de destete-venta, los van a ver ahora, pero nosotros podríamos vaciar un sitio completo para lavar, desinfectar, sobrecargar los otros y después volver sobre el sitio que había sido afectado o enfermo. Obviamente todas las medidas de bios y después, bueno, finalmente el galpón angosto. ¿Por qué? Para poder trabajar con... Uno tiene un falso paradigma con Paraguay, ¿no? Que Paraguay es un horno. No, bueno, en la zona donde estamos hay una brisa permanente que es prácticamente nudos, te diría que es entre 6 y 7 nudos permanente. Entonces era un pecado realmente no aprovechar eso, pero como el objetivo era llegar a animales de 125 kilos a los 175 días, tampoco queríamos correr riesgos de que estar, digamos, supeditando los niveles de consumo de la granja a un problema medioambiental. Acá ya todos son porcinocultores, saben perfectamente que la principal restricción que tenemos para el consumo de alimentos es la temperatura.
Entonces, lo que nosotros nos buscamos fue asegurarnos con sistemas de control ambiental que combinen la parte natural con la parte, digamos, foggers o nebulizadores y extractores tipo túnel, la estabilidad térmica de los animales. Bien, entonces, llegamos a estas conclusiones. Perdón. Bienestar animal en toda la granja. En 2 etapas sucesivas. La primera etapa iba a ser de 1.500 madres, en las cuales nosotros incorporamos desde Brasil el pie de cría completo, libre de micoplasma y de las otras enfermedades convencionales. Nos pusimos muy estrictos con ese tema. Le digo la verdad, era la primera vez en mi vida que yo trabajaba en una granja libre de micoplasma. No se pueden creer la sensación que uno tiene de recorrer el galpón de engorde y no escuchar toses. Es una cosa como que a mí me faltaba algo. Yo recorría y acá hay algo que no había ni estornudos, no había ni toses. Uno va a la faena y ve cerdos de 170 días con los pulmones de un lechón. Es decir, rosas, perfectos, y después lo más fantástico es cómo eso después te vuelve en ganancia diaria y conversión. Alto estándar de bioseguridad. Aislados completamente en un predio de 130 hectáreas que la empresa nueva Paraguay Pork compra al Grupo Llano, y ahí comenzamos la construcción de la granja. El objetivo de llegar a 3.700 kilos, que hoy les digo es un objetivo conservador. Hoy les digo que creo que estamos en... No me asombraría el día de mañana si podemos tener oportunidad de repetir esta presentación. Están mostrando números cercanos a los 4.000 kilos y quizá algo más. Sistema de engorde de destete-venta por los motivos que hablamos antes, fundamentalmente reforzando la bioseguridad, además de las ventajas que tiene el sistema de destete-venta. La particularidad de los sistemas de destete-venta fue que los hicimos con piso de plástico. Y como Paraguay tiene una electricidad tan barata, hicimos un sistema de resistencia eléctrica en los pisos para la recepción de lechones. Que esto en realidad nosotros lo tomamos de Casas del Sur de Bariloche, que hablando con un arquitecto que también tenía interés en hacer una granja de cerdos, él me dijo, esto es lo mejor. Y yo la verdad que fui a verlo, después me vinculé mucho con el proveedor, tuve oportunidad de ver el sistema y realmente está funcionando de una manera excelente. ¿Por qué? Porque logramos en un lechoncito de 25 días de vida promedio con 7 kilos al destete, 7 kilos 200, la temperatura de piso de 28 grados, que después van a ver en las fotos de las cámaras que miden la irradiación. Bien, todo este proyecto, todos los modelos que analizamos pasaron por este sistema, que básicamente lo que mide son las variables de entrada y las variables de salida. Esto fue hecho a comienzos del año 2016 y es lo que estamos viendo en cuanto a los valores en ese momento. Fíjense, primero 2016 dije, bueno, ahí está la fecha de noviembre del 2015. En ese momento el tipo de cambio estaba en 5.600 guaraníes el dólar, hoy está en 6.200. La amortización tomamos a 10 años, la tasa del descuento para Van 6%. La inversión en ese momento, por lo que estábamos analizando, después se sumaron más caminos, la parte de luz, la inversión final llegó a prácticamente 20, pero nos daba el Van de 14,48, la TIR del 21%. Fíjense los conceptos o las premisas o técnicas que tomamos para los cálculos del flujo de producción. Nacidos vivos al parto, dimensionado para 14, en una etapa de aprendizaje de 13,4 y en un estabilizado que aspiramos a estar en 13,6. La granja, como les dije, la obra comenzó en diciembre del 2016, en julio del 2018 salió la primera carga. Entonces, los datos que fijamos son datos, digamos, hoy para una porcinocultura que pretende competir, tienen que ser, estos valores son los que nosotros nos fijamos. Obviamente podríamos hablar quizá de una mortalidad menor en destete-venta, un 3%, en algunas semanas lo hemos cerrado bien, en otras un poco más arriba. Pero fíjense los parámetros también que nosotros tomamos en cuanto al costo del maíz, $120 la tonelada,
la soja a $300 la tonelada y el precio de venta integrado del kilo de venta más el kilo de carcasa en $1.44. Para que ustedes se den hoy el cerdo en Paraguay, está el kilo vivo, está en $1.23, $1.24 aproximadamente. Y te bonifican cuando vos mandás cerdo pesado. Te bonifican cuando, es más, te castiga un frigorífico. Importante, si le mandamos cerdo de menos 120 kilos, nos castiga. Si le mandamos cerdo de más de 125, 130, te bonifica de una manera creciente por cada kilo arriba de ese número. Bien, la estructura del personal que pensamos, básicamente para las 2.500 madres, que es lo que estamos completando ahora, 31 personas, de las cuales tenemos un gerente, que es un técnico, un ingeniero agrónomo, es miembro de la familia, pasó por todo un proceso de entrenamiento, y esto es importante destacarlo. La familia lo que está buscando en este momento de su vida empresarial es la profesionalización. Es decir, un tema está la sangre y la otra cosa está las habilidades, ¿sí? Entonces, pasó por la granja un par de candidatos a gerentes de producción que luego no cumplieron con los requisitos. Fue parte de nuestro compromiso en cuanto a dejar estructurado perfectamente el equipo para que después el equipo siga ya funcionando. Una de las cosas que se planteó y se discutió fue la incorporación anticipada de la totalidad del personal para lograr con esto que haya una mayor capacitación y sobre todo generar la cultura de trabajo que es tan importante, porque tenemos todos los manuales, todos los procedimientos, pero no hay nada más importante y que se grabe más a fuego que el estar haciendo la tarea en el día a día, y eso me va generando pautas de conducta y pautas laborales. Bien. Otro de los temas que se habló mucho antes del proyecto fue la gente. ¿De dónde vamos a sacar la gente? Cuando nosotros empezamos a mover tierra, era impresionante, venía gente, digamos, mucho brasilero, venía a ofrecerse para trabajar. Y una de las cosas, todo el mundo decía, tengo experiencia. Y una cosa que yo tengo grabada a fuego como productor, es que es mucho más fácil enseñarle a un ignorante que a un equivocado. Entonces, arrancando un proyecto de cero, lo que buscamos fue gente que no tuviese nada que ver con producción porcina. La primera persona que contratamos fue un técnico forestal. ¿Por qué me gustó? Porque había manejado gente y tenía liderazgo. La segunda, una bioquímica. El tercero, un jugador de fútbol. El cuarto, una persona que trabajaba en seguridad. El sexto fue un veterinario que se fue porque no se adaptó. Le gustaban las vacas y no entendió la dinámica del cerdo. ¿Sí? Hoy ya existe una cultura, y una cultura donde la gente empieza a valorar, ¿saben qué? La estabilidad del trabajo. Por eso es importante este tipo de explotaciones, y es algo que el grupo inversor siempre remarca, la importancia de generar fuentes de trabajo para que la gente que vive, sobre todo acuérdense que Paraguay es un pueblo de muchos inmigrantes, es decir, inmigración golondrina, vienen a la Argentina, trabajan 3, 4 meses en obra, vuelven una semana a Paraguay, después se van de vuelta a trabajar, ahora el ciclo económico no les conviene. Pero a mí lo que me pasaba, que mucha gente me dijo, una de las cosas que más valoro de este trabajo es que no tengo que viajar, me puedo quedar en mi casa. Y te digo una cosa, se te pone en medio la piel de gallina cuando te cuentan esas cosas. Bien, otro de los temas más importantes fue el diseño. Yo soy veterinario, les puedo asegurar que a mí me das un plano en 2D y no sé qué carajo mirar, no sé, no puedo leerlo, no lo entiendo. Yo me manejo por imágenes, yo necesito ver esto y saber que tengo acá un ángulo para poder decirte no hagas el ángulo porque el cerdo cuando viene caminando se te va a trabar. ¿Me explico? Entonces, ese fue un tema que mi socio, cuando empezamos a trabajar en el desarrollo de este tipo de inversiones, me dijo, ok, tu problema es de imágenes. Listo, déjamelo, yo lo resuelvo. Él es economista, pero empezó a investigar y llegamos a un concepto que hoy se está usando mucho, no mucho, pero está empezando a usarse en arquitectura, que es el concepto de BIM, que es Building Intelligent Management, es decir, la construcción inteligente y el gerenciamiento. ¿Qué es esto? Básicamente son 5 software integrados que a mí como
como técnico me permiten estar frente a dos arquitectos que están en su computadora. Yo estoy con el Oculus, que es como el Vive, ese que yo me coloco y miro en 3D, perfecto. Y yo entro a una sala y empiezo a indicar los detalles que quiero ver. Acá quiero este zócalo, acá quiero esta pendiente, esta puerta no tiene que abrir de esta manera, esta puerta no tiene que abrir de la otra. Entonces, todo eso va generando un montón de información, avísame la hora, por favor, que automáticamente se va trasladando a imágenes. Ahora, no es solamente imágenes, son cuerpos digitales. Cuando yo hago una puerta con este sistema, esa puerta existe para el sistema. Tiene un volumen, tiene una dimensión, tiene un peso. Entonces, cuando yo coloco una ventana en una pared, por ejemplo, para colocar un extractor, el sistema me avisa si atrás de esa pared está pasando algún caño. Quien ha hecho una obra sabe que lo más caro son todos los errores cuando ya está fraguado el cemento. Cuando digo, uy, mirá, acá tengo este caño de luz y tengo que ver cómo hago para pasar el agua, o acá tengo el panel evaporativo y no lo puedo poner. Es decir, 1000 inconsistencias, 1000 lo que se llama el beam clash, confrontaciones, que generan los famosos adicionales en cualquier obra. Esta obra, y es un tema que a uno lo llena de orgullo, tiene un desvío sobre el total de la obra civil de 3%. Esta empresa tiene una auditoría de la empresa Pricewaterhouse. ¿Por qué? Porque hacer un capital abierto con socios internacionales, obviamente los socios te dicen, yo quiero una auditoría por cada balance. Entonces, lo que yo te estoy diciendo no es la del veterinario que anota en la libretita las bolsas de cemento y todo. No, lo que te estoy diciendo es lo que te dice el informe contable, que tu desvío sobre el total del presupuesto fue del 3%. Ahora, por ejemplo, nosotros las rejas de todos los corrales las hicimos nosotros. Y ahí sí yo me saqué las ganas que siempre quise de poder hacer todo como yo soñé que se tenía que hacer. Ahora, yo estuve trabajando como comentario así gracioso con el diseñador y yo terminé de decirle todo lo que yo quería, le di una palmada y dije, bueno, en una semana me pasás los materiales que vamos a necesitar. Y me dice, no, Andrés, ya está. ¿Cómo ya está? Sí, ya está. El sistema, al tener los cuerpos digitalizados, te permite a vos hacer automáticamente los presupuestos de los hierros que vos vas a tener que comprar. Con lo cual, se minimiza el famoso error de, uy, me quedé sin. ¿Tá? ¿Por qué? Porque vos cuando haces el project vas calzando punto a punto las necesidades de cada una de las cosas que necesitas. Esto suena medio fantasioso, pero créanme que es así. Es fantástico ver cómo vas ejecutando el proyecto. Que tenés problemas, ¿eh? Porque, por ejemplo, a nosotros en una región donde llovía, no sé, 2.100 milímetros al año, en el primer semestre nos cayeron 1.600. O sea, imagínense lo que fue hacer la obra en esas condiciones. Rápidamente lo que fue lo proyectado y lo realizado. Esto lo podemos hacer después con cada una de las instalaciones internas. Sitio 1, perdón. El anterior es lo que nosotros llamamos la unidad de logística y administración. Lo que tenemos acá primero es la oficina. ¿Anda esto? No, este no anda. No, el rayo. Bueno, no importa. Lo que está ahí abajo donde está el camión es la balanza. El primer galpón de techo blanco que se ve a la derecha es lo que llamamos el galpón de transferencia. No entra ningún camión a la granja. Los camiones son los camiones que, digamos, que llevan los animales a frigoríficos son externos contratados. Ninguno ingresa. El camión, y hay un camión interno que está, digamos, que es el que mueve todos los cerdos gordos hacia el galpón de transferencia, las cachorras hacia los sitios de reproducción y los destetes hacia los galpones de engorde. La planta de molienda, el tanque de agua. Y después el lavadero y el taller, mecánico, son los dos galpones que están a ambos costados. El primer grupo de 7 galpones que ven es el sitio, un destete venta, un Win to Finish A, son 7 galpones. Al fondo ven el B y allá al fondo, arriba a la derecha, se ve el sitio C. Es decir, son en total 22 galpones para 1.400 cerdos cada uno. Esto es el sitio 1. Tenemos los 3 galpones de gestación y los galpones de maternidad. Esto es lo que se ejecutó. Entonces, es esto fundamentalmente lo que buscamos con este sistema. Previsibilidad en la inversión del accionista, del tipo que te da la guita, confía el dinero para que vos lo hagas.
Lo que tenemos ahí a la derecha, que parece un galpón partido al medio, es la compostera de maternidad, y el centro de machos no se ve, pero está siguiendo en ese camino que sale a la derecha, en el vértice del rectángulo, va un centro de inseminación donde tenemos los 30 machos. Los galpones de engorde, el Win to Finish A, ya lo vieron primero, pero vean, se ve de vuelta, está la laguna de fluentes. Los galpones que se ven allá al fondo es el obrador. Cuando se definió la propiedad, inmediatamente se procedió el Catueté, que está en todo un programa de Catueté, es el nombre del campo general donde está el criadero, está en un programa de reforestación. Entonces inmediatamente empezaron a plantar árboles tipo eucaliptus clonados, que es alucinante la velocidad que crecen. El sitio B, este es de 8 galpones. Fíjense que el esquema se repite exactamente. Filtro sanitario, los galpones, y después no hay comunicación de animales de galpón a galpón. ¿Por qué? Porque no hay forma de mover los cerdos. El cerdo que ingresa a ese galpón sale de ese galpón, no pasa a otro galpón. ¿Tá? Pues no se hizo, digamos, caminería entre galpones. Hay un carrito especial que es para mover la balanza, que es, digamos, pero básicamente para el control de los animales. Fíjense que está todo con su cerco perimetral, el filtro sanitario para el personal. En cada sitio que tenemos 2 personas trabajando permanentemente. El Win to Finish, que es el que estamos terminando ahora, esta es la foto. Una de las cosas que nos permitió el BIM, nosotros fuimos a Paraguay con toda la idea típica de acá de Argentina, del galpón de hierro galvanizado, chapa y poliuretano. Cuando empezamos a colocar los costos de la materia prima, nos dimos cuenta que era mucho más barato hacerlo con premoldeado, con las ventajas que tiene el premoldeado en cuanto a la rapidez de montaje. La cobertura es con una chapa tipo sándwich de 50 milímetros de espesor, de poliuretano. Tenemos fotos térmicas, que es un tema que hemos desarrollado mucho, y le llama la atención las ventajas que tenemos dentro del galpón en cuanto a estabilidad térmica. Y lo vamos a ver después, posiblemente en las fotos de maternidad. Pero esto básicamente es la estructura. Nosotros lo que hacemos primero son las zapatas, que es donde paramos las columnas, que parecen esos escarbadientes parados. Después colocamos los pórticos, son las vigas, que arman el pórtico, y después las terzas, y después hacemos la cobertura de chapa. Un galpón completo tardamos 12 días. En 12 días nosotros tenemos entregado cada galpón techado, y ahí sí ingresa todo el personal de obra civil bajo galpón, bajo techo. Este es el diseño de maternidad. Miren ahora lo que pasó en la realidad. Esa es una foto de las jaulas vista desde arriba. Vuelvo para atrás. Es decir, a esto es lo que me refiero con que cada componente es una imagen digital. Este sistema me permite a mí saber perfectamente dónde yo voy a estar colgando cada una de las cadenas, con lo cual sé perfectamente cuántos metros de cadena voy a gastar, y no es el famoso problema cuando estamos montando, que llega un momento de decir, se me acabó el material, no tengo más. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cada metro de esas cosas están presupuestadas. Fíjense lo que es la gestación grupal, lo que se hizo. Finalmente, esto es algo que a mí me llama la atención y les puedo asegurar que es un placer. Recorrer la granja y ver las cerdas durmiendo tranquilas, sin el griterío, que se levantan a determinada hora, van y comen. Lo que es el destete-venta. Y acá es donde tienen un paneo general del destete-venta. Fíjense, las mantas térmicas en funcionamiento, eso es un trabajo que hacemos previo a cada ingreso de los animales, el chequeo del correcto funcionamiento de todos los equipos, los cerdos en su primera recepción después del destete. Estamos destetando en el orden ahora de 25 días, 7 kilos. Después, bueno, ahí ya tenemos esto es el galpón de transferencia, lo que tienen ahí en el centro. Fíjense que ahí no colocamos la ventilación túnel, sino removedores de aire con aspersores. Y después, bueno, restos de, digamos, lo que es para que se visualice lo que es un galpón de engorde de destete-venta con estas particularidades. Esto es más barato que el hormigón. Los pisos de... Sí, esto es una foto térmica. Y le hago una publicidad al teléfono Caterpillar S61, si pueden lo compran porque es fantástico. Entonces vos vas con el teléfono y vas sacando fotos térmicas,
y eso te marca la irradiación. No después vos vinculás color con temperatura, pero inicialmente lo que te está marcando es la losa térmica en funcionamiento. Obviamente tenés los cerditos que también irradian calor, que también la cámara térmica lo detecta. Entonces, antes del ingreso de los animales, fíjense arriba como detalle, esta manta térmica no estaba andando y que es lo que vemos ahí, el problemita típico de diarrea. Entonces, con esto lo que hacemos es, antes del ingreso de los animales, un checklist, tac, 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 está todo aprobado, listo, ingresan los animales. Bien, la estrategia comercial del grupo. Se generó una marca, PIX, ¿sí? Hubo una inversión, un trabajo, un análisis de mercado y se generó esta marca. Básicamente surgió internamente del grupo en cuanto a el nombre, el unir Paraguay y guaraní como símbolo monetario. Después vino todo el desarrollo y la G con el firulete del cerdo. Las distintas formas que se va a comercializar. Nosotros ya estamos faenando y haciendo ensayos de postada. También estamos viendo mucho todo lo que es la parte de packaging, pero eso se encarga, no es responsabilidad nuestra, es parte del área comercial que también está involucrado una persona de la familia. Todas las distintas ideas que se fueron elaborando para la presentación y después los canales de venta que tenemos pensados, ¿no? O estructurados. Un 50% industria, parte de industria fazón, carne fresca con marca y finalmente consignatarios. ¿Qué es el consignatario? Es una forma comercial muy común en Paraguay en la cual, en este caso la consignataria del rodeo, le entrega los animales a los carniceros y en una dinámica de cuenta corriente. Entonces te genera también penetrar a mercados que normalmente vos no podrías llegar porque normalmente son bocas de expendio en el conurbano o en las zonas marginales de la ciudad. Bien, lo que se planteó como distintas formas de presentación de cada uno de los cortes, esto tiene más complejidad, pero básicamente para hacerlo más rápido. Y después, ¿cuál es finalmente, y ya terminando, el plan de expansión? La idea de este proyecto no son las 2.500 madres. La idea es, Paraguay puede absorber tranquilamente 30.000 madres. Tranquilamente, sobre todo en un enfoque hacia la exportación. Ahora, las preguntas son cómo vamos a seguir expandiéndonos. Obviamente, el modelo de integración vertical es el más amigable por muchas de las características que tiene la actividad agrícola paraguaya, en cuanto a los altos costos que tiene el productor de maíz y soja para mover eso a puerto. Ahora, como pasa siempre, nadie quiere trabajar en el sitio 1, porque es mucho más fácil ser un engordador. Entonces, ya con la experiencia que nosotros tenemos, podemos garantizarle a cada uno de los integrados cuánto te va a costar tu galpón y cuál va a ser la utilidad que vos vas a tener por él. Que es un poco diferente al modelo de integración que existe en la Argentina, que tiene un toquecito más de perversidad en cuanto a que existe el famoso factor de corrección en la ecuación de la integración, en la cual el integrado termina siendo 100% un asalariado de su propia propiedad. Entonces, lo que nosotros estamos pensando inicialmente es en las 4 UPLs para las 5.000 madres, es decir, nosotros vamos a duplicar donde estamos ahora y después vamos a salir a generar 3 UPLs más de 5.000 madres. El frigorífico para 250 cerdos hora y las 88 unidades que serían integradas. Pero reitero, el concepto de integración es completamente diferente a lo que se vive en agricultura. A mí me tocó trabajar casi 6 años en Brasil y yo nunca me voy a olvidar la charla con un gerente, un jefe de integración de Perdigão, en ese momento que después se transformó en BRF, que el tipo me hizo un gesto casi, que yo lo interpreté casi como obsceno. El tipo me dice, Andrés, el integrado lo tenés que tener siempre agarrado del cogote. Así me hizo. Lo apretás hasta que está azul. Cuando se pone azul, lo dejás respirar un poquito y después lo volvés a apretar. Eso me parece perverso. Entonces, en un esquema donde podemos tener un negocio, donde ganemos lealmente, donde la persona que produce maíz y soja pueda fletear a través de un sistema que le garantice la comercialización, que reciba un producto de calidad en cuanto a sanidad, en cuanto a genética y con un compromiso de retiro y que él pueda dar valor agregado a su maíz y su soja, creo que es una opción más que interesante. ¿Estamos bien? No, y básicamente después, algo que tenemos en todo el grupo es la convicción de que el bienestar tiene que ser algo que tenemos que hacer todos.
El bienestar es parte de una filosofía, es parte de una cultura. A nadie le gusta estar trabajando en un ambiente oscuro, en un ambiente, digamos, en verano sin aire acondicionado, sin la posibilidad de... Bueno, si entendemos que el trabajo de los animales es convertir la proteína vegetal en proteína animal de alta calidad, señores, démosles todas las condiciones. A mí no me cabe ninguna duda. Yo no tuve la oportunidad de charlar, digamos, participar de la charla anterior, pero conociéndolo a Mauricio no me cabe ninguna duda que debe haber demostrado claramente cómo estos sistemas de tecnificados en los cuales le garantizamos al animal las condiciones para que manifieste, al animal sano, para que manifieste todo su potencial genético, sin duda tiene un repago rapidísimo, como es el que vieron en la primera etapa de la presentación. Bueno, nos acompaña el ingeniero Ricardo Llano, que es el presidente de la empresa, y que bueno, yo creo que es una persona muy interesante para comentar, que él también, al margen de esta charla media apurada mía, y les pido perdón, pero sé que andamos medio corto de tiempo, pero para comentar cómo es ese clic que va haciendo cada persona para salir, como dijo Fabián, de su sector de confort para entrar a la magia o digamos al desafío, que finalmente también termina siendo la clave del éxito. Bueno, con relación a lo que me ha manifestado recién Andrés, ¿alguien quiere hacer algo concreto, una pregunta, o sobre el proyecto en general al ingeniero Llanos? Bueno, si usted me permite, Ricardo, le voy a hacer una pregunta técnica aquí a Andrés, porque realmente aquellos que estamos en la producción permanentemente encontramos y buscamos cómo podemos mejorar lo que ya tenemos para que sea más competitivo y tener mejor producción. ¿Todos los galpones están con ambiente controlado o tienen túnel de viento? Sentate allá y tenés micrófono. ¿Acá? ¿Tiene cosa ahí? Acerca. Okay, ahí. Está rojo, a ver, fíjate. Hola. Todos los galpones de Estete Venta tienen sistema de túnel de viento y obviamente combinado, digamos, es parte del túnel de viento, es parte de un sistema de control ambiental. Es decir, trabajamos con sistemas de túnel, son extracciones por las dos puntas de los galpones, son galpones largos de 101 metros. Tomamos la decisión de sacar aire por las dos puntas fundamentalmente para poder manejar bien la velocidad de aire. La entrada de aire está por la parte central y el tamaño de la abertura de las cortinas que pueden haber visto en la foto, que estaban bajas, son fundamentalmente porque el día de mañana está contemplado la posibilidad de colocar paneles evaporativos. En este momento estamos trabajando con foggers o nebulizadores que trabajan junto con los extractores. Están funcionando muy bien, trabajan los foggers, trabajan o nebulizadores. En realidad no es un fogger porque trabaja con gota gruesa. Entonces trabajan por periodos de 2 minutos y 20 minutos secos, 2 minutos de acción, 20 minutos parado. Entonces vos mojás al cerdo, físicamente lo mojás, pero después la velocidad de aire hace que se seque. La sensación rápida de uno es, si yo me mojo la cara y me pongo frente a un ventilador, obviamente mi sensación de frescura aumenta. ¿Qué humedad ambiente hay en la zona? La humedad relativa. No, mira, fue gracioso porque fue uno de los temas que a mí más me preocuparon al momento del cálculo. Obviamente todos los libros te indican que cuando vos tenés picos de temperatura la humedad baja, salvo en algunas regiones, caso Rosario, donde realmente te puedes encontrar con picos de temperatura y picos de humedad. Nosotros hicimos durante prácticamente 3 meses de verano mediciones de temperatura y humedad, y te digo, trabajás con una humedad que va del 50 al 55%, no más que eso, los momentos de pico de temperatura. Te hago esta pregunta porque vos sabés muy bien que en la zona núcleo el problema del ambiente controlado es la alta humedad relativa que a veces tenemos, con picos de temperatura de 38, 39 y 80 de humedad relativa, y eso de alguna manera nos inutiliza el sistema de ambiente controlado
No, bueno, Por el ambiente, cooling, ¿no? vos en esos casos lo único que tenés es que mover aire, no te queda otra. Es decir, pero el sistema de, digamos, de ventilación túnel, lo que a vos te garantiza es que tengas renovación de aire, que vos puedas sacar esa humedad, que vos puedas sacar el polvo y, bueno, obviamente los gases. Ahora, yo lo que siempre, digamos, una de las cosas que lo primero que hice cuando llegué a Paraguay fue contratar a una persona para que me tome la temperatura, le di un higrómetro y un termómetro y tomamos la temperatura 3 veces por día, a la mañana temprano, a mediodía y a la tarde, mañana temprano, y así hicimos nuestra propia curva y nos dimos cuenta que realmente se revalidaba lo que decían los libros. Pues yo siempre le digo a la gente, bueno, miramos la temperatura, miramos la humedad y después tomamos nuestras conclusiones, vamos sacando nuestras propias conclusiones. Obviamente, en un escenario donde vos confirmás ese porcentaje de humedad, un panel evaporativo no va a tener ninguna funcionalidad porque el máximo de humedad que te va a agregar es hasta un 85%. O sea, no se justifica bajo ninguna manera colocar un panel evaporativo en ese caso. Sí te voy a decir, voy a mover aire al máximo y podría pensar quizá en un rociador de gota gruesa, pero no más que eso. La última, las coberturas son de chapa galvanizada, chapa prepintada, chapa de aluminio. Es chapa galvanizada prepintada de punto 33 con poliuretano de 50 milímetros. Nosotros hicimos todos los cálculos de intercambio térmico considerando los cerdos de 125 kilos. Un cerdo de 125 kilos es una caldera, literalmente una caldera. Entonces teníamos que asegurarnos la extracción, pero también queríamos asegurarnos que en momentos de máxima temperatura el cerdo no tuviese tampoco esa famosa refracción. Y realmente conseguimos muy buenas, nos sorprendimos también por los precios que conseguimos para la chapa prepintada o galvanizada prepintada tipo sándwich con el poliuretano. Después trabajamos fuerte y conseguimos desarrollar un proveedor local, con lo cual abaratamos bastante, sobre todo en términos logísticos y en términos administrativos, porque Paraguay es una economía abierta, tiene el libre comercio, pero obviamente hay algunas dificultades administrativas que a veces pueden entorpecer, sobre todo cuando vos vas trabajando en no te voy a decir un just in time, pero sí tratando de que tu flujo de dinero sea rápido con respecto a lo que estás comprando. Y entonces, bueno, ahí desarrollamos un proveedor local y realmente muy bien, excelente. Nada más que cambiamos los 50 milímetros de poliuretano por 75 milímetros de isopor, de alta densidad. Con lo cual, térmicamente, los cálculos nos daban que se iba a comportar igual. Y bueno, y ahora los estamos por usar esos galpones y ahí te podría dar datos más precisos. ¿Y los travesaños de qué material lo utilizaron? ¿Travesaños? Las cabreadas. Todo es hormigón. Todo es hormigón. Las cabreadas son de hormigón. Las columnas son de hormigón, las vigas que conforman los pórticos son de hormigón premoldeado, los diseñamos nosotros, trabajamos con una empresa que está radicada cerca de Ciudad del Este, le dimos los planos que nosotros queríamos. La ventaja que tuvimos además fue que nos posibilitó adecuar mucho del diseño a lo que iba a ser el montaje futuro, con lo cual lo que pasa siempre cuando uno compra un galpón galvanizado, que después viene el montador y empieza a soldar, entonces sí, ¿para qué me gasté en el galvanizado si después vas a venir vos a soldarme la cadenita o esto y aquello? Entonces, digamos, no te puedo decir mucho más que el comportamiento que tenemos hasta ahora de los galpones de premoldeado es excelente. El montaje, como te dijo, es muy rápido. En 12 días tenemos un galpón montado y ya con gente trabajando adentro. No, con seguridad la resistencia a la corrosión la tienen asegurada. No, eso sí, seguro. No, eso desde ya. Eso desde ya. Hay temas que tenemos que controlar mucho, sobre todo, por ejemplo, el manipuleo de esas piezas, son delicadas. Tuvimos muchos problemas al principio porque la gente las manejaba medio brusco. Nosotros colocamos una persona del equipo de nuestra empresa como desarrolladores a controlar la descarga y te puedo asegurar que si no estaba algunas veces Ricardo ahí para poner orden era prácticamente una agarrada a piñas, porque agarraban un fierro y manejaban la viga y te la cachaban. Y yo decía, pará, flaco, el billete que te estamos dando es bueno, entonces no me des una viga cachada. Tratámela con cuidado, tratámela bien porque tiene que llegar bien. Y esas son cosas que muchas veces cuando estás en la obra no te das cuenta y dejas pasar porque te corre el tiempo. Entonces,
Nosotros tuvimos problemas de tiempo. De hecho, por ejemplo, teníamos un project y un tema fue la lluvia. Y el project, ¿sabes qué? Terminó marcándolo la cerda como pasa siempre. Entonces, de pronto, nuestro project tuvo que adecuarse y finalmente lo que iba a ser una carga horaria de 70 personas, había momentos que tenían que ser de 120 para poder meterle, apurar y ganar tiempo. Bueno, y así fue el y el tema de lo que es el aprovechamiento de los efluentes, dijiste que iba a ser con, o escuché mal, que estaba previsto para uso agronómico. Sí, correcto. Ya se está usando. Es decir, ¿Eso lo van a usar con estercolera o con pivot? Se está usando con estercolera, sí. Lo está usando Ricardo en todo su sistema pastoril. Y bueno, ahí yo te cedo la palabra porque yo lo único que veo es la cisterna que viene, lleva el efluente y lo vuelca, pero digamos la dosis que estás volcando, yo creo que él como ingeniero agrónomo va a poder aportar más. Le damos la palabra para que nos cuente un poquito. Bueno, la verdad que estamos usando los efluentes de la granja. Hola. Ahí. Estamos usando los efluentes de la granja, pero evidentemente estos de Paraguay Port, los de Paraguay Port, permanentemente, perdóname, permanentemente nos dicen y nos hacen ver que la porquería esa que estamos retirando de ahí, de esa pileta, lo volcamos a la pastura. Evidentemente hay una respuesta inmediata, diríamos, de un efecto, diríamos, impresionante en el color de la pastura, un verde intenso, pero nosotros tenemos programado una evaluación total desde el punto de vista área foliar, rendimiento, producción y compañía, que lo vamos a iniciar con los verdeos de invierno. Andrés está un poco apurado y dice, mira un poco lo que te está dando la granja. Y yo le digo lo contrario. La granja no tiene que pagar por retirar esa porquería que tienen ahí, porque si no se le llena la pileta y no sé qué va a pasar. El sistema de efluentes son lagunas convencionales, son... ¿40? 40 toneladas por hectárea. ¿Analizaron cuánto están tirando de fósforo y cuánto de nitrógeno? Ah, está bien. Sí. Una lástima. Ayer casualmente estaba la gente de Manfredi y la gente del INTA de Marco Juárez, que están especialistas en el tema y realmente nos abrieron la cabeza en todo eso, sí. Bien. Obviamente, Catueté, nuestro vecino, es un vecino invalorable porque buena parte de toda la obra se pudo cumplir gracias al apoyo de la infraestructura de la estancia para poder cumplir. Pero bueno, estamos hablando de la transacción, yo siempre le digo, mirá, en Estados Unidos el metro cúbico vale $7 y se utiliza. Lo que pasa pero yo creo que es como dice cuando hablamos siempre con Ricardo, es la mejor manera, la mejor prueba de cómo se integra de manera virtuosa una producción animal con una producción agropecuaria que genera forraje. Es decir, nosotros estudiamos mucho este tema con una empresa en Estados Unidos y obviamente las pasturas son las mejores en cuanto a recepción por el ciclo que tiene. No es un cultivo, digamos, de tipo estacional como puede ser el maíz y la soja. Otro de los temas que vimos como una herramienta muy buena para el depósito de los efluentes en cuanto a sus aportes de nitrógeno y fósforo es la silvicultura. O sea que ese es un subproducto. Y los gringos, un estadounidense me dijo muy claro, ¿no? Andrés, a nadie le gusta que le hablan que su comida se hace con mierda, así en inglés, ¿no? Y es real, es decir, nosotros tenemos que, obviamente está toda la broma de por medio,
Pero tenemos que entender que ese efluente es un vehículo líquido muy importante de nutrientes que se pueden aprovechar siempre y cuando se haga racionalmente, con inteligencia y con técnica en los cultivos. Así que yo creo que es una... Y es parte del trabajo, digamos, que es consecuencia, consecuencia de un trabajo muy perseverante a lo largo del tiempo, de ir buscando agregar valor a cada una de las producciones que se dan en el campo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Sí, cómo no. Las dos personas que tengo enfrente, el ingeniero Fabián Tomazone. Fabián es amigo de muchos años. Andrés, convivimos prácticamente juntos y la verdad que es un ambiente hermoso, agradable, es un ambiente de trabajo donde nos divertimos y nos reímos. El asesor que está al lado izquierdo, a mi lado izquierdo, diríamos enfrente, muchas veces te juega el partido medio pateando en contra. Y estaba en una cantidad porque esta es una sociedad abierta donde hay inversionistas afuera, no somos dueños nosotros, somos parte de esa sociedad. Y realmente el campo tiene 130 y pico de hectáreas, ya me la comió 2, porque me dijo que eran 130, que son 133 hectáreas, y evidentemente entre todos los sitios hay que mantener los espacios verdes. Y a mi criterio, tienen que ser paraísos, diríamos, tienen que ser hermosas desde todo punto de vista, desde el punto de vista paisajístico, y la verdad que nosotros desarrollamos una agricultura entre los galpones y nuestro asesor nos decía que no se podía hacer eso frente a los otros socios. Yo le quería matar al asesor. Como no le puedo echar y no se va a jubilar tampoco en nuestra empresa, pero aparentemente ahora quiere entrar como socio de los cerdos, aparentemente está convencido ahora, porque tiene ganado nuestro campo también. Y bueno, en la próxima jornada de Argencarne, capaz que lo tengan como disertante hablando de cerdo a Fabián Tomazone. Recuerda que tenemos un acuerdo por 5 años acá, así que serán bienvenidos por 5 años más. Vamos a hacer Argencarne seguramente. Así que un aplauso, por favor.